clama por los reyes de la tierra. Así se titula este mensaje. Entonces, sé que este mensaje es muy fuerte y ya lo verán, porque los versículos entran como espada de dos filos. Los versículos nos confrontan de una forma tan grande porque hemos sido muchas veces renuentes a nuestras autoridades y no hemos entendido que quien pone y quita reyes es Jehová. Entonces hoy vamos a entender cómo ser obedientes a la autoridad física para entonces tener solvencia y decir: puedo ser obediente a quien no veo. Si a quien miro sí me sé someter, a quien no veo, que es el Rey de Reyes, puedo tener yo ese ejercicio práctico de saberme someter. Bueno, tengo aquí en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 2. Escuchemos esto, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Y esta es una total verdad. Cuando los justos están gobernando, autoridades están siendo embestidas de justicia, se alegra el pueblo. Pero cuando hay vestimentas de iniquidad en figuras autoritarias, entonces el pueblo gime. Las escrituras lo dicen, pero debido a esto que sucede, Dios nos manda entonces a clamar por los reyes de la tierra. Y Dios no tiene problemas para llevarse bien con el sistema de gobierno de nuestro país. Quien tiene problemas para llevarse bien es la religión, porque la religión no se lleva bien por sus paradigmas con los sistemas de gobierno y puede poner limitantes. Pero Dios, en su bondad, en su ciencia, en su inteligencia, que es un Dios rey, que tiene sistema de gobierno celestial, Él sí es afín y se acerca a las autoridades de la tierra. Y es más, las defiende, aunque pareciera que estaría la mano fuerte de Dios sobre ellos, sí la está, porque es su juez. Pero al mismo tiempo está su defensa, porque nos manda a todos a clamar, a interceder por quienes nos están dirigiendo en nuestro país. Clamad por los reyes de la tierra. En primera de Timoteo 2:2 miramos este versículo y dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Escuchen eso, todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, todas las personas que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Es decir, nos llama a que querramos tener y recibir vida tranquila, sosegada, con piedad y dignidad. Pues entonces tenemos que clamar, hacer acciones de gracias, peticiones, rogativas por todos los reyes de la tierra. Y si pueden ver lo que está subrayado en rojo, esto es importante. Dice: porque esto es bueno y agradable a Jehová. La persona que en sus oraciones estén sus autoridades departamentales, municipales, organismo judicial, ministerios, instituciones, toda autoridad que rija tu entorno, si está en tus oraciones, dice el Señor que estás haciendo lo bueno y agradable, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso es que nos manda a hacer estas rogativas e intercesiones el Padre por nuestro gobierno. Primera de Timoteo 2:2. Vemos aquí como el sistema, el gobierno celestial es un sistema jerárquico. Está el rey y también tiene su consejo, también tiene sus ancianos que son mencionados en el libro de Apocalipsis y muchos libros de la Biblia. Tiene arcángeles, ángeles que están a disposición de ir a ejecutar los proyectos espirituales en esta tierra.
Lo mismo, ese sistema celestial que quiere entrar al sistema de la tierra, no podrá entrar si no es llamado por el mismo pueblo. Y aquí estamos viendo que el sistema de la tierra también es formado por voluntad de Dios, porque Él es un Dios de jerarquías, de orden, es organizado. Y vemos que hay piezas, todas forman una sola. Les comento que cuando el rey David en el Antiguo Testamento toma posesión y le dicen: serás el gobernador de Israel, ahora tú serás el rey. ¿Saben qué recibimiento le dijo el pueblo de Israel? Muchos de los que estaban en ese momento para aplaudir, panderetas, danzar, porque había quedado el rey que ellos querían, les dijo lo siguiente: ahora nos tienes a nosotros, nosotros somos tus huesos y somos tu carne. ¿Saben esta palabra que le decía el pueblo al rey David cuando él quedó de gobernante? Era porque le decían: yo soy tu cuerpo, yo soy tu equipo, tú vas a ser nuestra cabeza, nosotros somos tus huesos y tu carne, y unidos vamos a hacer que Israel crezca y camine. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando quedan autoridades, y más cuando no han sido en ti la afinidad de la persona que está tomando posesión? Pues entonces empezamos con indirectas, con murmuraciones, con no sometimiento, y mucho menos poderle decir: yo soy tu cuerpo ahora, soy tu hueso de tus huesos y carne de tu carne, como dijo ese pueblo en sabiduría. Dios nos pide unión, y estas piezas son las que van a formar un equipo completo. Se necesita la intercesión. Sí, bueno, miramos aquí que tenemos dentro del sistema de gobierno, para poder ejercerse de una forma planificada, atendiendo todas las necesidades de la nación, se organiza en ministerios. Sabemos que hay 14 ministerios, pero solo mencionando algunos, y para ir abriendo nuestro entendimiento hacia dónde dirigir las oraciones, vemos: está Defensa Nacional, Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Cultura y Deportes, Finanzas, Educación, Comunicación, Energía y Minas. Ahí vemos 9 y son 14. ¿A quién, en qué momento hemos bendecido quienes están dirigiendo este instante esas instituciones? ¿En qué momento hemos dirigido una oración, una bendición? Es necesario hacerlo porque las personas que están en esos lugares están en batalla, porque se están enfrentando, por supuesto, a potestades que hay que vencer para poder dar la victoria a una nación. Y solito un rey sin su pueblo, ¿cómo va a poder salir adelante? Un rey sin su pueblo no puede salir adelante. Miramos aquí, también tenemos servidores públicos que sirven, no solamente siendo remunerados, y ese es su único recibimiento, su salario, sino que están dando su vida porque en riesgo están. ¿En qué momento dirigimos: Señor, cúbrelos, protégelos, bendícelos, dale sabiduría? ¿O solo recordamos a aquellos que injustamente nos detuvieron, injustamente nos dijeron algo? Pues ahí es donde tenemos que interceder, porque vemos la necesidad. Pero Dios dice: no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Por eso debemos de enfocarnos a favorecer a estos equipos. El organismo judicial, cuando hemos dicho: queremos justicia en Guatemala queremos justicia, que se haga la cabalidad, los preceptos, las ordenanzas oportunas a tiempo, lo queremos, clamemos e intercedamos entonces por ello. Y así hay un sinfín de grupos y organismos que necesitan que el pueblo esté a su favor, no divididos. Bueno, pero puede ser que hay un rótulo en nuestra mente o en nuestro corazón que dice esto y no nos deja hacer las respectivas oraciones, y decimos: no estoy de acuerdo con los gobernantes de mi nación, no me parecen sus lineamientos,
sus estrategias de acción, su equipo. No, yo no soy parte. Claro que puede ser que no tenemos afinidad en las mismas opiniones, las mismas decisiones, lo mismo a realizarse, pero Dios dice algo al respecto. Si tienes tú este letrero en tu pecho y no te deja bendecir a una autoridad, Dios dice lo siguiente. Miremos, dice Romanos 13:13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice la palabra. Toda autoridad que hoy está en el 2017, que estuvo en el 2016, en el 2015, no fue al azar. Todo se movió, pero la palabra de Dios dice que una hoja no caerá de un árbol sin la voluntad de Él. Dios permite las cosas y va permitiendo que se llenen espacios que Él considera con las personas que considera. Entonces, no importando la ejecución, la administración que estén realizando, nosotros no tenemos que cerrarnos para bendecirlos, sino al contrario, decir: si algo no va caminando bien a favor de mi nación, necesito orar por mis autoridades. Y yo les quiero decir quién fue el que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estos versículos. Es el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Este hombre, el que podríamos decir que era el menos indicado para decirle a la iglesia, a sus miembros, recuérdense que tienen que hacer rogativas por los reyes. Recuérdense que no deben de no someterse, tienen que sujetarse. Este hombre que fue preso muchísimas veces por injusticia, el imperio romano lo metió a cárcel injustamente, y él es quien escribe para todas las generaciones, inspirado por Dios, que nos sujetamos a las autoridades, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, un hombre que sabía perdonar, un hombre que sabía que el sistema de Dios tenía que prevalecer sobre el imperio romano que había en ese tiempo, y solo se podría por la intercesión. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo motiva a otros sabiendo que él se la pasaba haciendo las cartas, las epístolas en la cárcel, y todo lo que vemos aquí escrito, muchas de esas epístolas fueron hechas en la cárcel, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vemos que el corazón de siervo lo tenemos que tener en todo momento. Romanos 13:2, parte de las escrituras de Pablo también. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice. Si nos resistimos a sujetarnos a la autoridad que existe en nuestra nación, en nuestros departamentos, en nuestros municipios, si nos resistimos, acarreamos condenación, no ellos, sino nosotros, porque solo Dios sabe por qué los eligió, y Él nos manda a nosotros a interceder. Entonces, será pedida la demanda a nosotros por parte de Dios. Y aquí está un ejemplo claro en la Biblia de cómo se sujeta un hombre a su rey cuando este rey perseguía su vida para matarlo. Vemos en la época de Israel que en ese tiempo estaba gobernando Saúl, un hombre que fue ungido de Dios, elegido para gobernar. Todos aplaudían: quedó Saúl, vamos por Saúl. Rótulos que decían: vota por Saúl, y ganó Saúl. Y Dios dijo que Saúl quedara. Todo iba bien, pero este hombre comienza a rebelarse en el camino y comienza a sentir celos del próximo que Dios quería elegir en vez de él, porque él ya se había salido del orden. Y al tener celos del próximo que iba a entrar como rey, comienza a perseguir su vida. Era David.
y cuando persigue a David trata de matarlo, manda equipo a destruirlo, manda jinetes, caballos, guerra, fuego, lanzas, todo, nada podía destruir a David. Dios lo defendía y de repente David, escondido, descansando de esa gran lucha y huida tras huida del rey, dentro de una cueva encuentra también al rey Saúl, y durmiendo tenía la oportunidad David de decir: el hombre que me está persiguiendo lo voy a matar, lo puedo destruir con mis manos y ya nunca más seguiré siendo un hombre fugitivo en Israel, fugitivo. Ya me cansé de viajar lejos de mi familia porque el rey me persigue. Eso le estaba pasando a David. Lo perseguía la justicia, la injusticia del rey Saúl. Entonces aquí miramos que cuando él lo tiene en sus manos, hay alguien que lo motiva a matar a Saúl, y se llama Abisai. Es un compañero de David y le dice: Dios hoy ha puesto en tus manos a Saúl, mira, puedes matarlo. Hasta se atreve a decir, y Abisai a David en momento de debilidad: Dios te lo puso ahí, carnaza, para de una vez matarlo. Y saben, déjame matarlo, dijo Abisai, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Miren qué odio le tenían a este rey, pues el rey era injusto, el rey era malvado, prepotente, oportunista, pero David no tenía el corazón malvado, él tenía el corazón de Jehová, que era noble. Entonces contesta David y no se deja vencer por el compañero que le decía: mata a tu rey, mátalo si él te persigue. Dice David: no lo mates. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? ¿Quién? Dijo David. Tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir o caerá en batalla, pero en cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Esta parte, el versículo 11 que vemos en 1 Samuel 26, ahí dice: en cuanto a mí, dijo David, que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. El malvado, prepotente, oportunista, injusto, pero es ungido de Jehová. Dios lo eligió. Que me libre Dios a mí de morir si yo lo mato. Entonces David lo que hizo, dejó al rey ahí y siguió, se retiró del lugar y nunca tocó al rey. Ese rey sabemos que muere con su propia espada, muere. Él no tuvo que usar mano ajena, ningún otro acercamiento para destruirlo, sino él mismo muere en una batalla, su misma espada, herido por su misma inconsciencia. No quiso atender la voz de Jehová, pero la justicia le vino al rey. Mientras tanto, el que era ciudadano, el ciudadano David, no metió la mano para juzgar a su rey. A eso queremos llegar. Nosotros no tenemos don de justicia, no tenemos ningún delegado para ser jueces de nuestras autoridades. Solamente tenemos que interceder. Eso nos llama el Señor. Pedimos apoyo. Bueno, entonces tenemos un consejo, tenemos un congreso, tenemos cientos de asientos en ese lugar, donde llegan y se reúnen semanalmente, muchas veces para poder hacer algo por nuestro país. Necesita intercesión. Guatemala necesita de nosotros para que en esas reuniones haya sabiduría, ciencia, y sí se puede vencer. En ese lugar, cuando se están uniendo, hay trigo y hay cizaña, pero la misma Biblia dice: es necesario que la cizaña crezca con el trigo. Es necesario, porque el trigo va a aprender a madurar solo si la cizaña está a la par y no será cortada.
Entonces la misma Biblia nos enseña, tanto el trigo como la cizaña crecerán juntas y Él lo permitirá. Nosotros debemos de interceder, ese es nuestro punto, esa es nuestra única ordenanza. Vamos a seguir pidiendo el apoyo. Aquí miramos, miren esto, ningún gobierno humano será perfecto, eso lo tenemos que saber. De aquí a 4 años, 6, 10, el tiempo electoral donde tengamos que volver a votar, quede quien quede en nuestras posiciones, espacios gubernativos, si es humano, no es perfecto. Ningún sistema de gobierno que sea dirigido por hombre y mujer será perfecto. Si no pudimos someternos al mismo gobierno de Jesús, ¿por qué nos vamos a quejar si somos entre humanos? Debemos de saber que cuando el gobierno es humano, debemos entonces de tener la consideración que hay debilidad, que hay flaqueza, que hay vacíos, que hay personas en ese lugar que necesitan fortaleza, necesitan. Un día fue un niño, ese alcalde, ese presidente, ese juez, un día fue un niño, fue una niña, un día tuvo sueños, un día fue lastimado, no sabemos si venía de un hogar disfuncional, no sabemos si tuvo crecimiento espiritual en su camino y ahora está gobernando, y nosotros no podemos tender la mano cuando conocemos el reino de Dios, debemos de considerarlo. Veamos aquí qué es lo que dice el Padre Nuestro cuando lo recitamos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo decimos por inercia, pero lo que hay ahí es lo que hay que pedir. Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, pero sobre la tierra. Lo que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Es decir, tengo que traer en mi oración el reino de Dios a la tierra. Ahí lo dice el Padre Nuestro, y lo dice como la primer frase que hay que pedir. Después viene el resto del Padre Nuestro. Miren la primer frase, que tu reino, Señor del cielo, venga sobre la tierra. Ahí lo debemos de tomar en cuenta. Bueno, veamos la vida, la situación que pasa Moisés, en la imagen de Moisés, ahí nos quedamos. Este es un personaje de liderazgo, Moisés, pero aquí hay un ejemplo muy importante también, donde no se debe de hablar del ungido de Dios, no se debe de murmurar, no se debe de atentar, amenazar, criticar del ungido de Dios, que está liderando, que hay una autoridad. Entonces miramos que Dios elige a Moisés para ser el líder que conduciría a Israel por muchos años en el desierto. Israel tuvo muchos reyes, líderes espirituales, asesores, consultores, jueces. Israel tuvo muchos personajes a su favor, pero ahorita los voy a ubicar con el personaje Moisés espiritual que los guiaba. Pero sabemos que Moisés era avanzado de edad, 80 años, dirigiendo un equipo tan necio como lo somos todo el mundo, como lo somos todas las naciones, tercos, caprichosos, berrinchudos, inconstantes, inestables, desconsiderados, no solidarios. Eso estaba pasando en Israel, y ya estaban cansados, ya querían pelear con Moisés, ya él venía siendo la guía y ahora ya se querían rebelar. De repente Moisés se casa y elige a una cusita, se llama la etnia en ese tiempo, eran morenas concentradas, y Moisés quiso esta mujer. No era parte de la etnia judía ni hebrea, pero Moisés era el hombre de Dios y no estaba haciendo nada malo al elegir lo que él quiso, estaba bajo la voluntad de Dios. Y 2 personas, miembros de ese equipo del desierto donde caminaban, Aarón y María, le dicen a Moisés, bueno, ¿qué le pasa a nuestro hermano? Ahora Jehová
sigue hablando con Moisés y él ya hasta eligió otra que ni es de la especie. Y empezaron a murmurar cosas personales de Moisés. Claro, podían opinar porque había libre expresión, pero no podían entrometerse con el ungido de Dios. Y entonces Jehová se molesta tanto con Aarón y María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Pasamos a la siguiente, vamos con esto. Vemos aquí, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ya ni se acuerda de nosotros, y él en sus enamoramientos, y nosotros aquí sufriendo. Decía Aarón y María, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahí es donde encontramos, oyó Jehová que habían dos conversando cosas inusuales de este gobernante que conducía a Israel. Y entonces contesta Jehová fuertemente, les hace una cita. A ese punto llegó Jehová, le hizo una cita a Moisés, Aarón y Marta, pues Jehová hablaba del cielo a la tierra, así de claro, en esos tiempos. Entonces dice Jehová, necesito a Moisés, Aarón y María en el tabernáculo ahorita mismo. Ellos llegan al tabernáculo y Dios les dice, Aarón y María pasen a la puerta, voy a hablar con ustedes. Y queda Moisés aparte sin saber, y Dios exhorta a estos dos y les dice, yo cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dijo Jehová a estos dos personajes. Los confrontó. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice que se fue. Qué fuerte versículo encontrar que Jehová se fue. Su presencia se fue de esas dos personas. Entonces, cuando él se retira, encuentra a María y Aarón, como miran en esta imagen, los dos se miran llenos de lepra. La lepra cae a sus cuerpos como una maldición grande, porque Jehová se molestó que hablaran de su ungido. Simplemente Jehová era el juez de él, simplemente Jehová tenía que corregir a Moisés, simplemente Jehová tenía que hablar con él, y solo Jehová. Y Dios cela tu vida. Ahí lo demuestra, porque no permite que otro te insulte, te ofenda. Él va a tratar contigo, porque Él es tu juez. Él nos ubica. Y aquí miramos lo que sucede con Aarón y María, fuerte. Entonces Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, él rápido corre a Dios. Él mismo sabía que hablaron de él, él mismo se sentía herido, pero dijo, Señor, sana a esta mujer, sánalos. Y bueno, Dios sí lo sanó, pero lo contestó de la siguiente forma. Cuando él clama a Jehová, le dice Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, se refería a María, si su padre de María hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Pues que sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios muestra ahí, sí la sanaré, pero estoy molesto. No voy a hablar con ella ahorita. Me molestó que murmure de mi ungido. Eso se interpreta. Vemos esto con mucho valor para que tengamos cuidado de no atentar con nuestras autoridades. Tengamos temor porque solo Dios puede hacer la obra en cada uno. Bueno, sí sana Aarón y María, no se preocupen, sí sanan, pero regresaron después de 7 días. Entonces creo que había una anterior. Bueno, pasamos a la siguiente. Primera de Pedro 2:17. Entonces nos dice Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Claro, dice Dios, honrad a todos, no podemos decir, voy a honrar, pero a los míos, solo mis vecinos, pero yo con los políticos no me meto, esos no los honro.
Dios dice, temed a Dios y honrad al rey. Y así es. Tenemos que honrarlos. Entonces, un sistema de gobierno permanece solo con un pueblo unido. Solo si estamos unidos permaneceremos. ¿Y cómo es esto? La misma Biblia lo dice. Cuando estamos formados, organizados, sabemos que podemos encontrarnos como un apoyo, va a haber estabilidad en nuestro país. Pero si la misma casa se divide, ¿cómo prevalecerá el reino? Y aquí lo vamos a ver, Lucas 11:17. Todo reino dividido, aquí está, cuando no formamos equipo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ahí está claro. Jesús se lo dijo a sus discípulos y a mucha gente, que todo reino que se dividía y no formaba equipo morían, más si eran contra sí mismos que se dividían. Por eso no podemos seguir peleando guatemalteco con guatemalteco, o los que nos escuchan desde sus naciones. Si estamos confrontándonos como ciudadanos unos con otros, nos dividimos y caemos. No podemos caer en esto. Proverbios 24, 21, 22 dice: Hijo mío, teme al Señor y honra al rey, y no te juntes con los rebeldes, porque de los dos recibirás un castigo repentino, y quién sabe qué calamidades puedan venir. No te juntes con los rebeldes que no se quieran sujetar a la autoridad. Dios se refiere de honrar al rey. Si sabemos que hay agrupaciones que están peleando, están manifestándose en contra de, no te juntes, no te acerques, porque no te compete. Te compete interceder por ellos. Claro que tenemos derechos, podemos decir, esto no está bien, debo de enfrentar, pues mi derecho es este. Claro, no estamos hablando de defendernos o no defendernos, sino de agruparnos para seguirnos dividiendo. A eso es lo que vamos aquí, que no está bien. Y quién sabe qué calamidades puedan venir, dice. Otra cosa que debemos de entender es esto, que somos cristianos y que vivimos en sociedad, y el hecho de estar en Cristo no significa es que Dios y la política no tienen nada que ver. No es eso. Tenemos que ver qué significa el concepto política y qué es politiquería, porque hay dos diferencias si lo hemos leído. Sabemos que la política es un sistema, son lineamientos, llevan estrategias para calidad de vida, sus fines. Entonces, cristiano se lleva con sistemas de gobierno porque se sujeta. Un cristiano se lleva con sistemas de gobierno porque intercede por su rey. Se lleva con sistemas de gobierno porque sabe organizarse y es unido, no es casa dividida. Entonces aquí tenemos que entender, soy cristiano y vivo en sociedad, soy ciudadano, no me tengo que olvidar, soy cristiano y como que no vivo aquí. Como mi patria está en el cielo, decimos, mi patria está allá, aquí que tengo que dar, ni impuestos quiero dar. Y no es así, todo está escrito hasta los tributos que debemos de entregar. Ya aparecerá. Romanos 13:7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ven todos estos versículos? ¿Qué claridad nos dan para sabernos dirigir en nuestra patria? Pagad impuesto y tributo, lo que se haga con ellos será justicia de Dios, de Él. No es porque yo estoy alimentando la boca de los lobos, no, nada de eso. Hemos sido defraudados o no en una nación, en la nación que estemos, seamos o no defraudados, tenemos que entregar tributo. Dad al César lo que es el del César, dijo Jesús, y dad a Dios lo que es de Dios. Tenemos claro esto. Romanos 13:7, guardémoslo muy bien cada mes. Cada factura,
cada porcentaje que entregar. Cada vez que hay que declarar, recordemos pagar tributo al que tributo, impuesto al que impuesto y respeto al respeto. Y cuando tengamos que dar honra, hay que darla, honrar. Bueno, ¿qué sentido tiene, verdad? Amar solo al prójimo y al enemigo no, si lo vemos también escrito. Aquí en Mateo vemos, habéis oído, dijo Jesús, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si aún el sistema de tu nación te persigue, es injusto contigo como fue Saúl con su ciudadano, aún así amad a quienes te persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está escrito esto también. Entonces hoy vamos colocando orden en nuestra vida. Con este mensaje vamos colocando orden donde no había. Y crean que cuando pedimos, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, dame la sanidad, Señor, ayúdame en mis labores, necesito tu provisión, necesito trabajo. Cuando atendemos esto en orden, fácil vendrá a nosotros muchas cosas. No dejemos este tema separado a la sanidad que le pides a Dios. No dejes separado este tema a la restauración de matrimonio que pides o de hijos. Esto va pegadito, porque ¿qué diferencia tiene que maldiga al que esté a la par que al que está viviendo en otra ciudad? Si lo mismo es. Puedo maldecir desde lejos, ¿no? Puedo decir muchas cosas que me condenan. Yo hoy renuncio, Señor, si he maldecido a mi máxima autoridad en mi gobierno, en mi aula de clases. Tengo máxima autoridad, tengo docentes, me he rebelado con ellos, no me he sujetado a los directores, a mis jefes superiores, mis jefes inmediatos. No estoy sujeto a un cocode, no, porque el cocode es el más chiquitita autoridad. No es así, nada. Vemos con menosprecio nuestras autoridades y esto es lo que nos está ordenando el Señor, sujetarnos. Cuando saludemos a aquel alcalde auxiliar y le digamos te bendigo, bendigo hoy lo que harás con esta aldea, este caserío, seremos libres, vendrá provisión. Cuando yo diga bendigo a Guatemala, bendigo su presidente, sus diputados, bendigo a sus alcaldes, bendigo a todos los de Guatemala, ahí vendrá para ti liberación, porque primero sujetarnos. Entonces todo lo que hoy pidamos en el altar, antes nos vamos a poner solventes con el corazón, respetando nuestras autoridades. ¿Por qué no voy a poder ser yo un consejero de un rey? Si tanto quisiéramos ayudar a la justicia de nuestro país, puedes volverte asesor de un gobernante, asesor de un alcalde, asesor, si se puede. Habemos aquí dentro, en las escrituras, está el ejemplo de Daniel. Este era un consejero principal de Nabucodonosor, pero era asignado espiritualmente para irle a decir, pero no es por ahí, pero no es tan duro el azote al pueblo, es que hay que tener misericordia, es que más como era Nabucodonosor, que era un tema de carácter delicado, este rey era especial. Entonces Dios pone un asesor, y si tú estás cerca de una autoridad en tu trabajo, estás cerca de alguien que puedas decirle, te voy a orientar en el nombre de Jesús, no te detengas a hacerlo. Dios te envía como el profeta Daniel. Dios te puso ahí, estás ahí trabajando por una razón. Entonces vamos a llamar ahora sí a todos al altar. Y vamos a bendecir a aquellos que nos estuvieron sintonizando en este mensaje. Les decimos que sus naciones serán benditas como el Señor lo ha dicho. Que comencemos a bendecir a nuestros gobernantes, a nuestros espacios de autoridad y tendremos la bendición. Los esperamos cada lunes y viernes con los mensajes de esta serie bíblica, Una Nación en Victoria. Amén.